Hola, eh, bueno, mi nombre es Marcos, tengo 58 años y tengo toda una vida de querer realizar un proyecto de ayuda social, pero no he tenido el dinero suficiente como para empezarlo porque es un proyecto, es un sueño muy caro, cuesta mucho dinero. A raíz de eso, hemos luchado por tener una empresa que gracias a Dios ahorita ya la tenemos, una empresa que trabaja en madera, artesanías en madera y las vendemos en principalmente San José, la capital de Costa Rica. Estamos a 160 kilómetros de San José, sin embargo ahí vendemos los productos y los transportamos por medio de camión, buses de transporte, etc. Entonces, en realidad hemos luchado mucho por la empresita y para poder ver si algún día podemos ayudar a algunas personas que necesitan. Y nuestro enfoque ha sido directo en las personas de la calle, indigentes de la calle, pero principalmente personas adultas de 50 años en adelante, personas que ya se rinden ante la vida, ante la situación que viven de pobreza, de drogas, de consumo de alcohol, de, de ser desechados de su familia. Entonces queremos luchar por eso. Tengo amigos o tenía amigos de la calle con los que he platicado del proyecto que ya están muertos. Eso a mí me ha perjudicado mucho. Hace 3 años sufrí un infarto y no es que eso haya cambiado mi situación, más bien me da más fuerzas para luchar porque sé que Dios me ha dejado con un propósito, eh, y he estado luchando mucho por el proyecto. Entonces, el proyecto que yo quiero realizar con la ayuda de Dios es tener un albergue, algunas cabinas para tener unos 10, 15 indigentes, personas de la calle, a las cuales yo quiero ir, platicar con ellos, ofrecerles una oportunidad acá de tener techo, de tener alimentación y de tener abrigo. Pero hemos comprado esta hectárea, una hectárea de terreno, 2 acres y medio por ahí, para el proyecto, pero también hemos comprado 8 hectáreas y resto, un promedio 20 acres en otro lugar para también cualquier cosa sustituir el proyecto en caso de que tenga crecimiento. Eh, el proyecto es muy fuerte económicamente, es muy difícil realizarlo económicamente. Considero de que tengo todo el deseo, todo el potencial humano como para realizarlo, pero me falta el dinero para empezar. Hemos empezado con lo prioritario, que es tener una empresa donde ahorita tenemos 10 trabajadores promedio. En temporada alta tenemos 20 trabajadores, pero ahorita trabajamos 10 trabajadores. De ahí estamos captando recurso económico para poder realizar el proyecto, para ir poco a poco. Entonces, hemos enfocado nuestra energía económica y mental y laboral hacia construir la empresita de artesanías en madera para de ahí tener sustento económico para poder realizar el proyecto, para poder sostenerlo económicamente. También ya tengo el equipo humano de trabajo para distribuir las labores del proyecto. En lo que vemos aquí para atrás, acá es donde quiero construir los apartamenticos para el proyecto en sí. Yo quisiera tener un apartamento mínimo para 2 personas, 2 camas, eh, un lugar para que pongan la ropa, que sean ordenados, un corredor amplio, grande. Yo quiero tener una cocina, terapia psicológica, eh,
Ya tenemos personas con las que hemos hablado de que nos van a ayudar, nos van a colaborar, profesionales en, en psiquiatría, en psicología, profesionales en la parte espiritual para darle motivación a este tipo de personas, porque en realidad el enfoque que queremos es que ellos salgan de la calle, les tendemos una mano amiga, pero aquí ellos tienen que formarse por un promedio de mínimo un año para poder madurar su estado mental en ese momento y salir de ahí y recuperar su relación con la familia. Que ellos quieran, si ellos quieren salir de aquí y ir a buscar a su familia o ir a buscar un trabajo, pero en recuperación. Pero aquí no van a haber reglas, pero no pueden hacer lo que quieran. No es así. Tienen que someterse a un reglamento que queremos acá. No licor, no fumado, no drogas, nada, nada, nada de eso. El que no quiera someterse a ese tipo de reglas, simple y llanamente tendrá que abandonar el proyecto. Y lo siento en el alma, pero tendrá que hacerlo. Por, digámosle así, por honor a las demás personas que van a estar aquí. Por respeto. Tiene que respetar el lugar. Si alguien se quiere portar mal, lo siento, pero tiene que regresar donde estaba. Si siente mal aquí, regrese donde estaba. Pero acá no van a venir a hacer lo que les da la gana. Tienen que venir a someterse a un régimen de laboral, un régimen donde van a aprender muchas cosas para renovarse, para rejuvenecerse mentalmente, físicamente también. Hay que hacer ejercicio. Ya tenemos una camioneta de 12 pasajeros para llevarlos a la plaza a jugar fútbol, llevarlos a un río, llevarlos a recrearse, a la playa. Queremos que estudien, que aprendan. 50 años, 60 años, pueden estudiar perfectamente. 70 años, estudiar. No hay problema. Siempre tendremos un lugar en nuestro corazón de niño. Entonces, siempre es muy importante aprender, estudiar y todo. Acá, dentro del proyecto, ellos tendrán labores que realizar de limpieza, de higiene, de cuidado mutuo, entre todo. Tiene que ser un equipo de trabajo donde ellos tienen que cuidarse unos a los otros. Queremos implantar un método de vigilancia por medio de cámaras. Yo quiero tener a tiempo completo 24 horas una persona encargada de supervisar la funcionalidad del proyecto. Una persona va a estar durante el día en las 8 horas con ellos haciendo las labores que corresponden a las labores del campo y otra persona va a estar otras 8 horas o 6 horas platicando con ellos, trabajando en juegos. Ellos pueden, acá jugamos, a ellos les gusta mucho jugar naipe, les gusta mucho jugar, qué sé yo, algún otro tipo de entretenimiento. Entonces queremos todo este tipo de cosas. Además de que queremos una salita de internet para ellos, para que vayan aprendiendo algún tipo de tecnología y se vuelvan especialistas en algo. Entonces ese es mi sueño. Pero en la noche también va a haber una persona encargada acá de trabajar durante toda la noche en la vigilancia de ellos. Tiene que estar vigilando cualquier cosa, algún movimiento extraño que pase aquí o algo, me llaman, no importa la hora. Eh, Dios primero, quiero encargarme del proyecto, pero tengo que delegar funciones porque estoy a cargo de la empresa y necesitamos rejuntar plata para alimentar el proyecto. De momento, de la empresa tiene que salir el dinero para alimentar a los muchachos que van a estar ahí. Igualmente, ellos tienen que empezar
una labor ocupacional, el trabajo de 10 horas, perdón, 8 horas, eh, sembrando plátano, como ya hemos sembrado, sembrando vegetales, hortalizas, hemos sembrado maracuyá, todo ese tipo de alimentación que queremos implementar por acá para que ellos mismos se alimenten. Y el excedente que quede lo queremos vender a vecinos, clientes, amigos. Todo lo que produzcamos acá lo vamos a consumir dentro del mismo proyecto, pero si sobra algo, lo vendemos para comprar arroz, comprar aceite, comprar azúcar, todo lo demás. En determinado momento, en términos de 2 años, una vez que el proyecto inicie, a los 2 años, mi meta es que el proyecto por sí solo evolucione. ¿Ves? Ya hemos experimentado acá con vegetales. Hemos sembrado vegetales por acá y fue muy bueno, funcionó. Ya hemos sembrado lo que son como 300 matas de plátano, de banano, hemos sembrado maracuyá, hemos sembrado ñampí, hemos sembrado yuca, hemos sembrado maíz, hemos sembrado arroz, hemos sembrado frijoles, vainica, y todo funciona dentro de esta hectárea de terreno. Y si sabemos, si logramos distribuir las labores en conjunto acá, de ahí se va a sacar parte de la alimentación que corresponde a ellos. Queremos sembrar, queremos producir pues pollos, queremos producir conejos, ya tenemos 26 ovejos, corderos, que yo espero que esa sea la base de la alimentación de ellos, porque la carne de cordero es una carne sumamente sana, muy limpia, muy buena, muy cara, pero es muy importante tener ya una base de alimentación. Entonces, dentro de 2 años ya tendríamos el promedio de producción de un ovejo cada 15 días. Entonces, tendríamos 25 kilos de carne cada 15 días, un promedio de 12 kilos por semana para el consumo de las personas que van a estar acá. Y el proyecto de ovejos ya lo iniciamos. Ya llevamos muchas cosas adelante de eso. Hemos tenido que arrancar con la parte principal, que es producir lo con lo que nos vamos a alimentar. Además de que producir presupuesto económico para poder sustentar el proyecto. Yo no puedo construir y después cómo, cómo voy a manejar el proyecto. Necesito tener una fuente de ingreso económico para poder alimentar a los muchachos que van a estar ahí, para mientras se inicia el rol de producción de sí mismos, donde el proyecto en sí se pueda evolucionar por sí mismo. El problema principal es la inversión en la infraestructura. No, no tengo este dinero para hacer, los 10 apartamentos, para construir el patio de pilas, para construir la cocina, para construir las bodegas. No tengo para comprar la herramienta, para comprar camas, sillas, refrigeradoras, lavadoras, todo eso no tengo ese dinero todavía. Algún día, Dios primero, ese dinero está. Yo deseo encontrar algún tipo de fundación o algo que me apoye en eso. Sin embargo, es sumamente difícil para mí porque se requiere de $40,000 promedio para empezar a construir el proyecto en sí y echarlo a andar. Entonces, a partir de ahí, de enfocarse en la inversión de $40,000 en la estructura, wow, o sea, necesitamos cómo alimentar a las personas, cómo vestirlas. Pero de eso yo tengo la fe de encargarme por medio de la empresa, que la empresa vaya evolucionando y vaya gestionando y parte del presupuesto de la empresa se traslada a esa inversión de alimentación
de las personas que están aquí. Además, como les repito, en determinado momento, los mismos que trabajan aquí tienen que entender de que ellos mismos deben de trabajar por su comida. Ellos tienen que entender eso. Si no, el proyecto no sirve. Yo no puedo traer aquí a vagos. Yo no puedo traer gente que no quiera trabajar. No puedo recoger gente en la calle que quiera venir a hacer lo mismo, ¿no? Entonces no sirve. Hay que hacer un cambio completo. Vienen de la calle de pedir, de dormir ahí en las calles y todo eso, pero aquí tienen que venir a trabajar, a aprender, a luchar por salir adelante. Entonces, acá queremos hacer de este proyecto una mano amiga que les ayude a ellos a salir adelante en una forma libre, que ellos elijan. En el momento que ellos no quieran estar aquí, los llevamos con la camionetica y los dejamos al lugar donde ellos quieran estar. Pero aquí van a tener una zona de confort, un lugar sumamente aceptable donde pueden vivir, pueden empezar a renovarse, a rejuvenecerse físicamente, mentalmente. Ese es mi sueño. Es muy difícil en un montón de sentidos, sumamente difícil, pero hemos tratado de eh, tratar de manejar la situación y yo sé que yo sería feliz trabajando en un proyecto así, porque yo le pido a Dios que por favor me deje ser feliz ayudando a ese tipo de personas. Yo puedo ayudar a otro tipo de personas que es más fácil ayudar y todo eso y no meterme en una cosa tan complicada, pero ellos no tienen una mano amiga, no hay quien les ayude. Entonces quiero ser yo quien les pueda ayudar en algún momento.